Agradezco a Dios la oportunidad que tenemos de un nuevo programa de nuestra serie Creados para Alabarle. El día de hoy vamos a abordar un tema que lo vamos a titular Santidad sin mancha. Y es que vamos a tratar de establecer el aspecto personal de cada creyente en respecto de lo que Dios requiere como cosa muy profunda de nuestro corazón en relación con nuestra vida y nuestra adoración. Entonces aquí entramos a otro nivel, porque es profundizar un poquito dentro de nosotros mismos. Así que permítanme leer un pequeño texto bíblico en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 16. Y dice así: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Muy bien. Creo que debemos entender este pasaje en un ambiente mucho más amplio, porque nosotros vemos que todo el proceso tiene que ver con el plan de Dios para la vida del ser humano y especialmente para sus hijos, obviamente. Pero quiero decirles que Jesucristo vino a este mundo con el propósito de que nosotros pudiéramos llegar a la presencia de Dios eternamente. Eso nos lleva a nosotros a que Dios viene a este mundo en Jesucristo para levantarnos a nosotros y que estemos capacitados para vivir en un mundo de santidad y de perfección como el mundo de Dios. Si ustedes se dan cuenta, lo que Él está tratando de mostrarnos y que debemos entenderlo es que la venida de Jesucristo obviamente implica la salvación, pero la salvación también significa que nosotros tenemos que llegar a un nivel de santidad o de ética, si lo quieren con ese término, para que nosotros podamos habitar en la presencia de Dios. Y nos da una serie de aspectos en los que nosotros aprendemos que los niveles de vida de los hijos de Dios tienen una característica o una capacidad especial para que nosotros vayamos conformándonos a la semejanza del Señor. Ustedes recuerdan que en Génesis se nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No dice idénticos, sino muy parecidos, muy semejantes a Él. Eso significa básicamente que lo que Jesucristo vino a hacer no solo es salvarnos, sino enseñarnos a vivir de tal manera que entendamos cuál es el plan de Dios y cómo se vive en la presencia de Dios. Eso nos lleva a nosotros a un desarrollo en el carácter, en la vida, porque la santidad es una característica esencial de Dios. Básicamente yo podría decir que la santidad es una cualidad del carácter de Dios. La Biblia nos lee a nosotros esta frase, como lo acabamos de leer: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo aquel que los llamó. Pero va todavía más lejos. Dios no solo nos está pidiendo una vida de santidad y de perfección. En Mateo 5:48 Jesús nos dice a nosotros: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. En otras palabras, en la Biblia nosotros tenemos un diseño y algo sumamente particular y especial en el cual nosotros tenemos que encajar. Yo diría que, por ejemplo, si nosotros vivimos una vida correcta y de repente vamos a parar a la cárcel, ese ambiente a nosotros no nos encaja.
No encajamos con un ambiente así. Al lado inverso, si nosotros no estamos viviendo bien y de repente aparecemos en el reino de Dios, en el reino celestial de Dios, tampoco vamos a encajar. Y lo que Jesús nos está enseñando es que debemos aprender que para estar en la presencia de Dios necesitamos aprender a encajar con la estructura que Dios tiene en su reino. Por lo tanto, hemos sido llamados para esa perfección. Pero hay un problema. Yo les decía a ustedes al principio, Dios no nos quiere idénticos a Él, sino semejantes, parecidos. Y eso es importante porque tenemos que darnos cuenta de que nunca vamos a ser idénticos a Dios. Simplemente vamos a aprender ciertas características fundamentales de su carácter que Él nos va a ayudar a tenerlos y a utilizarlos de tal manera que nosotros podamos desarrollar un plan de vida que agrade y satisfaga a Dios. Ahora, esto no solamente encaja en el sentido de que eso quiere decir que nos prepara para el futuro. No, nos prepara para el presente también. Y yo creo que eso es clave, porque ¿cómo poder disfrutar de su presencia el día de hoy si no tenemos santidad? No es posible. La santidad es un factor importante para poder estar bien en la presencia de Dios. Y creo que eso es muy clave para nosotros. Así que permítanme decir algo relacionado con lo que es y lo que no es la santidad. Porque yo creo que aquí nosotros tenemos algunos puntos o algunas cosas que debemos entender. Recuerden que la adoración no solo es hacer algo, sino hacer algo a aquel que hizo mucho por nosotros y que a través de toda la relación con Él nosotros vamos conociéndolo más. Parte de lo que tenemos que conocer es la santidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque la santidad de Dios es la característica fundamental de su carácter. Permítanme darle una definición simple y sencilla de la palabra santo o santidad. Significa apartado, significa diferente, significa perfecto, moralmente puro. Alguien que no es igual a los demás. En el caso de Dios es obvio que Él no es igual a nosotros. Es el diametralmente diferente a nosotros. Y lo que está haciendo es invitarnos a ser semejantes a Él. Entonces aprendamos ese proceso. Tenemos que trabajarlo. Cuando Dios nos habla que nosotros somos santos, nos lo va a decir en dos formas. La primera forma es simplemente un estado de pasar de ser una criatura en este mundo a ser hijos de Dios. Nos apartó para ser de su familia. Y ese es un aspecto que nosotros debemos comprender bien. Ya somos santos porque Dios nos apartó para Él. Pero hasta este punto no hay ningún concepto moral. No hay un concepto de conducta. Pero la segunda faceta es ser santos como Dios es santo. Es decir, ser moralmente correctos, puros, apartados, hijos. Eso que tiene que ver con nosotros, nuestra propia santidad, debido a nuestras propias limitaciones humanas, lo digo así, no podemos ser igual a Dios. No tenemos la omnipotencia, la omnipresencia, ni todo lo que forma parte de la esencia de Dios. Pero lo hacemos de acuerdo a nuestra propia naturaleza y de acuerdo a lo que nosotros somos como seres humanos. Entonces, el punto es que Dios presenta la santidad de una manera tal que la podamos vivir aquí en la tierra conociendo nuestras limitaciones y
por supuesto, nuestra vida moral de una manera más específica. Entonces, lo que puedo decir es que en principio nuestra santidad es un reflejo de la santidad de Dios. Por lo tanto, no hay posibilidad de ser santos si Dios no está con nosotros. Ese es el primer aspecto. Dios está con nosotros y nos va a ayudar a llegar a ser como Él. Y ese es el propósito del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo fue enviado a esta tierra y ejerce por lo menos dos funciones. La primera función tiene que ver con capacitarnos para hacer, es decir, dones espirituales, capacidad de trabajo. Recuerdan ustedes que Dios dio la unción del Espíritu Santo para que vayamos y compartamos nuestra fe. Pero eso no es todo. El poder del Espíritu Santo opera de una manera mucho más profunda a través de formar nuestro carácter. Lo que en la epístola a los Gálatas se llama el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es las características de Dios: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, etc. Si ustedes entienden este mensaje, entonces están entendiendo lo que Dios quiere. Para ser unos verdaderos adoradores, necesitamos santificar nuestra vida. No solamente en los términos de ser apartados, sino en los términos de ir conformando nuestro carácter al carácter de Dios. Y eso nos va a permitir a nosotros crecer, desarrollarnos y ser aptos para entrar a su presencia. La santidad está íntimamente ligada a la adoración. Cuando uno entiende la santidad de Dios, entiende su grandeza y entiende su omnipotencia. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios no solo es el creador de todas las cosas, sino que además de lo que es, en ese sentido, su santidad refleja un carácter sin ninguna mancha y sin ningún defecto. Eso significa que nosotros tenemos que darnos cuenta de que al conocer a Dios en la dimensión de la santidad, estamos conociendo a Dios en su nivel de perfección y, por supuesto, la pureza moralmente hablando. No solo es diferente, es perfecto. Entonces, cuando nosotros miramos eso y comprendemos plenamente su naturaleza santa, entonces podemos desarrollar un nuevo nivel de entendimiento de Dios. Me llama la atención, es muy curioso, con el capítulo 6 del profeta Isaías, cuando Isaías tiene una confrontación y su llamado, por supuesto, ahí con Dios, suceden algunas cosas que yo creo que debemos tener bien claras. Dice ahí que habían unos serafines en la presencia de Dios que cantaban, otra vez un aspecto de adoración, pero fíjense que están adorando a la santidad de Dios. Es decir, si se adora a la santidad de Dios, entonces nosotros estamos entrando a un nivel de reconocer los atributos de Dios, reconocer su perfección, reconocer su grandeza. Y cuando nosotros reconocemos esos pasos, esa situación, entonces podemos darnos cuenta de que la adoración fluye con el conocimiento más profundo de Dios. Eso nos lleva a un punto. Nosotros podemos adorar a Dios más firmemente y más fuertemente en la medida en que nosotros lo conocemos a Él personalmente. ¿Qué cantaban los serafines? Dice, es un cántico muy conocido, dice: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. La gloria de Dios es la manifestación de su carácter, de su persona. Entonces, la santidad de Dios involucra a los elementos fundamentales de su carácter y de su perfección. Y cuando nosotros conocemos eso, entonces tenemos una gran puerta abierta para poder adorarle. El Santo, Santo, Santo
no solo es un canto, es algo que refleja la propia naturaleza de Dios. Y se le reconoce en su grandeza, porque fíjense ustedes que está hablando que su santidad llena de gloria toda la tierra. Eso nos manifiesta a nosotros que la santidad tiene una expresión de gloria, y eso nos permite a nosotros poder avanzar más plenamente en el entendimiento de Dios, y por supuesto nos enseña a crecer y a avanzar en la adoración. Eso quiere decir algo importante. Solamente podemos adorar a Dios conforme vamos aprendiendo quién es Él, cuáles son sus características bases, sus atributos, su carácter, su naturaleza en sí mismo. Dado que esto es así, entonces nosotros tenemos que confrontar algo en nuestra vida. El asunto es, como ya mencionamos, la santidad en el ser humano tiene por lo menos dos aspectos claves. El primer aspecto tiene que ver con ser apartados, que no involucra aspecto moral, pero el otro tiene que ver con el crecimiento, desarrollo y perfeccionamiento de nuestra vida. Si nosotros no nos ocupamos de eso, no nos preparamos para estar en su presencia, aquí, mucho menos en la eternidad. Entonces, entendamos algunas cosas. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, según su propia naturaleza. Pero como humanos, pues vamos a ser parecidos a Él en carácter y en muchas cosas, pero sin el nivel de perfección y de poder que Dios tiene. Entonces, nuestra naturaleza nos pone a nosotros un poco de entendimiento para darnos cuenta que no somos una réplica de Dios, simplemente estamos adoptando su carácter, aprendiendo a vivir moralmente como Él. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que la naturaleza humana puede alcanzar esa santidad según su propia naturaleza, y eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros para caminar justamente. Si ustedes leen el fruto del Espíritu, van a encontrar una serie de características de Dios que son las que nosotros debemos ir adoptando. El Espíritu Santo va trabajando en nosotros esa clase de puntos. Eso significa, nadie se santifica por sus propias fuerzas. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios para lograr que esto sea cumplido. Dios, solamente Él tiene el poder para que nosotros logremos hacernos justos, rectos y santos. Otro aspecto más es que el poder del Espíritu Santo debe actuar en nosotros constantemente. Él tiene en sus manos el trabajo más fuerte. Así que tenemos que aprender cierto nivel de docilidad, para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros. Podemos decirle no te quiero aquí, podemos decirle no trabajes aquí, o podemos decir simplemente hay cosas que me importan más de lo que tú me estás pidiendo. Pero yo debo darme cuenta que necesito rendirle mi corazón a Dios para que Dios pueda trabajar en mi vida esa santidad que yo necesito. Nuestro corazón rendido totalmente a Dios. Así que déjenme decirles algo. La adoración más profunda es fruto de la santificación. Por eso es que fallamos. Miren, hace muchos años me recuerdo yo que nosotros estábamos orando en la iglesia. Y por supuesto esos tiempos de adoración y de oración a veces se volvían de horas. Pero había una persona que recién había llegado y nos decía, miren, ¿por qué ustedes están tanto tiempo? Yo en un minuto le digo a Dios todo lo que le tengo que decir y ya no tengo que hacer. No siento nada más. Claro que sí, Dios no ha tratado con el conocimiento de Él en su vida. Y eso lo lleva
a tener un tope, a tener límites. Eso es el problema humano. Así que cuando nos cuesta a nosotros entrar a la presencia de Dios, ese problema tiene una dificultad seria. Y esa dificultad es que mientras menos le conocemos, menos necesidad tenemos en el corazón de buscarlo. Y a veces solo se le busca para pedir ayuda, pero no se le busca para lo más importante, que es tener una relación íntima con Dios. Por eso buscamos su presencia, porque queremos su amistad, queremos compartir con Él, queremos vernos en medio de todo el ambiente divino que nos muestra su gloria, su carácter, su santidad. Eso nos enseña algo. Job nos dice en el capítulo 29 y versos 5 al 7, el Todopoderoso todavía estaba conmigo y mis hijos me rodeaban y mis pasos se bañaban en crema y las rocas me derramaban aceite de oliva. ¿Qué tiempos aquellos cuando iba a las puertas de la ciudad y ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos? Permítanme desglosar un poco Job comienza diciendo, qué bellos aquellos tiempos cuando el Todopoderoso estaba conmigo. Quiere decir que ahí hay una relación que se enfrió. Pero él recuerda, mis pasos se bañaban en crema y las rocas derramaban aceite. Déjenme explicar esto. Aquí está hablando de abundancia. Mis pasos se bañaban en crema, es decir, abundaba de todo. En la Biblia hay varios productos que se usan para hablar de abundancia y de prosperidad. Lo mismo es el aceite. Cuando habla de aceite, habla de leche o de crema. Pero ahora, la otra cosa que me interesa mucho es que en ese tiempo las rocas derramaban su aceite. Permítanme tocar este punto porque tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Número uno, la presencia del Todopoderoso nos hace a nosotros estar bien. En segundo lugar, ese bien implica también abundancia. Abundancia de muchas cosas, no necesariamente riqueza total, pero sí abundancia. Y la otra cosa es, las rocas derramaban su aceite. Si lo aplico al momento de hoy, ¿quién es la roca? Jesús es la roca. Segundo, la roca derrama su aceite. Es decir, Dios nos da su unción. En tanto nosotros estamos bien con Dios y estamos creciendo y desarrollando nuestro carácter y prosperando en sus caminos, entonces hay un derramamiento de aceite que Jesucristo hace en nosotros. Y eso nos da a nosotros una posición única y especial delante de Dios. Creo que debemos reconocer este tipo de cosas porque cuando buscamos la presencia de Dios y caminamos con Él, su presencia cambia nuestra propia condición de ver las cosas y nosotros vamos a descubrir la mano de Dios y la bendición de Dios en todas las cosas que pasan en nuestra vida. Y como tal, derramará su aceite sobre nosotros y pondrá cánticos nuevos en nuestra boca y nos da un corazón de adoradores. Dios no derrama su unción sobre aquellos que no están bien. Lo voy a poner así. Dios no derrama su unción en vasos sucios. Dios necesita limpiarnos primero. Dios necesita santificarnos primero. Por eso es que nosotros debemos trabajar la santidad en nosotros. Fíjense ustedes qué importante. La santidad no solo nos lleva a reconocer quién es Dios, nos lleva también a reconocer su grandeza, conocerle en su propia naturaleza. La santidad nos lleva a nosotros a una semejanza a Dios. Pero algo más todavía, pone en nuestro corazón el deseo de buscarle, que su presencia sea real en nosotros y nosotros nos purificamos.
termino diciendo esto. Uno de los hábitos que nosotros debemos desarrollar es que cada vez que nos presentamos a Dios, empecemos poniéndonos a cuentas con Él. No creamos que no hemos cometido ningún error ni ningún fracaso. Seamos siempre, Señor, si te fallé, aquí estoy, perdóname. Cuando Dios nos lleva a ese nivel, entonces nosotros entramos a su presencia limpios y purificados. Creo que aquí es donde Dios nos llama a nosotros de una manera más profunda para que vayamos siendo a su imagen y semejanza cada vez más, con el propósito de que seamos un pueblo que ame estar en su presencia y que ame la santidad. Padre, gracias por esto. Te bendigo y te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos has amado y tú nos has bendecido ricamente, y pedimos que nos des un corazón de adoradores cada vez más profundo. Permite que podamos rendirnos cada día más a ti. Y gracias por ese regalo maravilloso de conocerte y de adorarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén.